Nuevamente es noticia una normal rural, y es que los estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga en Tiripetío se enfrentaron a policías estatales. Este enfrentamiento dejó un normalista detenido, otro lesionado y 6 policías heridos, de los cuales 3 tuvieron que ser hospitalizados. Y es que los estudiantes bloquearon nada menos que las vías del tren que atraviesan esa población ubicada a 20 kilómetros, a un pasito de la capital michoacana, sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro. Lo hicieron para ejercer presión sobre las autoridades y que les cumplan sus demandas de tipo económico. Al parecer no les ha llegado la beca. Y desde luego cuando tienen algún problema empiezan a sumar otras 15 o 20 peticiones simultáneas, aprovechando que van a pedir, pues de una vez pedir todo completo, ¿no? Piden aumento de la beca, piden mayor subsidio para la escuela en cuanto a alimentación y otros gastos. Digo, ya aprovechando el viaje, pues de una vez, que sea todo, ¿no? Quedaron varadas 4 locomotoras con mercancía procedente del puerto de Lázaro Cárdenas, una con cargamento de sustancias peligrosas, además de tener 2 vehículos de empresas particulares. Y esto es un delito, es un delito serio, es interrumpir las vías de comunicación, que está perfectamente estipulado como un delito federal. Y tendrían que ser trasladados a la cárcel, y los de la empresa particular pues también están cometiendo un delito de otro orden, no federal, pero también es un delito. Pero qué bueno que no hubo lesionados del lado de los estudiantes, los lesionados son del lado de los policías. Si hubiera... No, sí hubo lesionados. Sí hubo. Uy, pues que mira, en ese momento cuando ellos detienen las locomotoras, se presentan elementos de la policía, van con equipo antimotines y en primera instancia realizan un diálogo con los estudiantes y estos liberan la vía del ferrocarril y se restablece la circulación de los furgones, y aparentemente ahí había terminado el problema. Pero al rato, esta plática la sostuvieron con uno de los normalistas, se calmaron y aparentemente ellos ya se habían quedado tranquilos y la policía se retira. Pero nada más vieron que la policía se retiraba y comenzaron a incendiar una camioneta sobre las vías del tren. Entonces tuvo que regresar la policía para evitar que continuaran quemando unidades y garantizar la libre circulación. Eran alrededor de 300 jóvenes, pero en ese espacio de tiempo en el que se retira la policía, ellos se armaron de piedras, palos, bombas de fabricación casera, cohetones, elementos metálicos, y los 75 elementos antimotines que participaron en el operativo pues fueron seriamente agredidos. Fueron 6 policías los heridos, y además ya durante el enfrentamiento prendieron fuego a 2 unidades, una de la Comisión Federal de Electricidad y a un autobús de una línea de transporte público. Entonces el enfrentamiento estuvo difícil. Inicialmente, no de manera oficial, pero algunos reporteros que estaban en la zona y empezaron a enviar información, dijeron que los policías estaban utilizando cartuchos de caucho. Sí, las de goma, ¿no? Sí. Sí. Sí, antimotines. Pero no refiere ahí que haya habido lesionados por parte de los estudiantes, sino ya tendrías a Delcy encabezando el movimiento. Sí, dije, ¿no? Desde un principio, un estudiante lesionado y otro detenido. Eran 300 y
uno lesionado y otro detenido. Pero los policías, esos sí fueron varios. 6 y 3 hospitalizados. No, pero fíjense, Silvano Aureoles ya había dicho en diferentes ocasiones que no iba a permitir que se repitieran estos actos, sobre todo entre los estudiantes normalistas, porque ya hay un antecedente de que incluso muchas líneas de autobuses dejaron de trabajar en Michoacán porque ya era un tormento que cuando estos jóvenes querían hacer alguna protesta, tomaban los autobuses, muchas veces hasta secuestraban a los choferes o hacían que la misma gente que iba en los autobuses se bajaran a medio camino, a donde les llegaran. Pero no lo estaba permitiendo, tan no lo permitió que envió de inmediato a la fuerza policíaca para evitar que se quedaran con las unidades y las siguieran incendiando. Pero un detenido nada más, después de una camioneta incendiada y todos los desastres que hicieron. Y otra cosa, seguimos viendo nada más el lado en donde los alumnos están afectados. ¿Y los policías? ¿A ellos quién los defiende? Pero eso ya es una situación cotidiana en este país. Malamente. Otra versión, la del lado de los estudiantes, dicen que el estudiante herido fue golpeado con una bolsa de casquillos percutidos en mano. No entiendo qué es eso. Yo creo que los casquillos los metes en una bolsa y agarras como cachiporra. O sea, una vez disparada la bala, los casquillos que quedan en el suelo los recogen, los meten en una bolsa y pegan con ellos. Porque agrega, se trata de una herida de bala que se le incrustó en una parte de la cabeza. Yo no entiendo, ¿eh? No. Pudo haber sido que al disparar a alguien, el casquillo, eso es un accidente que es muy frecuente en tiro, que que no hiere la bala, sino el casquillo que sale volando a un lado. Yo, por lo menos, he visto un accidente de ese tipo, que por algo alguien dispara al aire, pero el casquillo le pega en la frente y sí llega a herir. Simplemente la fuerza del casquillo con la que sale. Pudo haber sido eso. Si fue un casquillo, fue esa la situación. Pues espero que después nos informen, porque yo no entiendo cómo se pudo dar eso. Acusaron que el lesionado se desangró en el lugar, ya que el operativo policial les impidió trasladar al normalista en una camioneta privada, ya que no llegó ninguna ambulancia para su atención, a pesar que solicitaron a los números de emergencia atención de primeros auxilios. En un recorrido realizado por un diario en las inmediaciones de la Normal, señala el reportero que se apreciaron piedras con las que los estudiantes confrontaron a los policías y también los cartuchos percutidos que presuntamente salieron de armas de los elementos policiales. A una pregunta realizada a uno de los estudiantes, dijeron desconocer el estado de salud y que se encuentra hospitalizado en una clínica de Morelia, donde fue trasladado en el vehículo particular, pero no hay un reporte como en otras ocasiones de parte del gobierno, por lo menos no lo hemos recibido hasta este momento. Lo único que se señaló es que se intervino, como lo había ofrecido el gobernador, y se evitó que se hiciera lo que habían hecho en otras ocasiones, que tenían el patio de las Normales llenos de camiones, vehículos de empresas particulares, que los tenían ahí por meses y después los utilizaban para trasladarse, ir a realizar protestas. Pero creo que la Secretaría de Educación no ha puesto atención en el problema de las normales. Las normales rurales yo creo que necesitan un análisis, una supervisión más intensa, y sobre todo, si el problema es que no les llegan los recursos, poner atención en eso. El problema es que tienen una ideología mucho más izquierdizada que las demás escuelas, y si sus recursos los están utilizando como una forma de presión en contra de ellos, pues tienen que hacer algo para solucionar eso. Al contrario, yo creo que la educación en México tiene que ser
totalmente libre y uno debe de haber libertad de cátedra para poder exponer tanto los de derecha sus ideas de derecha como los de izquierda sus ideas de izquierda. Y yo creo que si les están limitando los recursos que el presupuesto de egreso les asigna, pues yo creo que eso sí está mal. Pero no es tanto el presupuesto, sino un acuerdo adicional surgido de un conflicto anterior y que obviamente al no estar previsto el gasto, pues se atora. Eso sucede en varias cosas. Por ejemplo, en el de los electricistas. El problema que tienen es que esas cosas que les ofrecieron pues no estaban en un presupuesto original, ¿no? Tuvieron que hacer una aprobación especial. Y las aprobaciones no son de un día para otro. Lento en este país. Se les olvida, pues. Pero además descuidan mucho el movimiento de las normales. Hasta que no hay un problema, no las voltean a ver. Y las normales rurales por eso han caído en este tipo de juegos perversos por parte de los estudiantes. Temo que las dan por muertas. Es decir, bueno, ahí las mantenemos, pero no tienen remedio, no están sirviendo para nada. Esa es la visión del gobierno, que en lugar de tomar el rábano por los cuernos, se está esperando a que se mueran solas, cosa que pues no, que va a tardar mucho. Es que tenemos que recordar, el internado de la Nacional de Maestros también tuvo que cerrarse. Sí. Y ya de eso es casi 60 años. Sí, no pueden llevar una vida académica normal como ocurre en otros países donde van y viven en la escuela y todo eso, porque aquí de inmediato se ideologizan y se convierten en un ejército al servicio de un líder demencial. Pero tal parece que la presente administración en la SEP, bueno, creo que desde que toma la decisión la Secretaría de Educación de que pueden ser maestros aunque no sean egresados de escuelas normales, desde ahí hay como un olvido, como un descuido. La Nacional de Maestros no tiene ya el presupuesto necesario para mantener sus instalaciones en un estado óptimo. Realmente están olvidando las escuelas normales. Acaba de haber un problema muy serio en la Normal de Aguascalientes. Entonces, creo que no están poniendo atención al eje de formación de maestros que es indispensable para su famosa reforma educativa. Por supuesto, en todos los países nórdicos, los profesores mejor pagados no son los de las escuelas superiores, son los de las escuelas primarias, son a los que les dan mejores recursos y más recursos. Nosotros tenemos un egreso del 2% del PIB en materia de educación, cuando que la UNESCO recomienda que sea el 8%, es decir, estamos muy por abajo de lo que la UNESCO recomienda. Y la única manera que podemos salir del subdesarrollo es a través de la educación. De otra manera, seguiremos siendo un país de manufactores, de empresas extranjeras como los maquiladores, porque ojalá y fuéramos manufactureros. ¿De qué edad? Fíjate, se crea un programa de escuela digna. Se habrán preguntado, la escuela primaria debe desde luego reunir los elementos necesarios para que se cree un ambiente propicio para el desarrollo integral de los niños. Sí. Pero habrán volteado a ver las escuelas normales, que es donde se forma el maestro que va a trabajar en esa escuela digna. ¿Hace cuánto tiempo? Entonces, si el maestro no está capacitándose, no está estudiando en un ambiente favorable, ¿cómo va a reflejar
su bienestar ya como maestro al frente de un grupo. No puede... Y lo interesante es que esto funcionó bien en una época ya en México. Claro. Es decir, en una época en México había una mejor, sin llegar al 8% que recomienda la UNESCO, pero había una mejor inversión en educación. Las mejores escuelas primarias sin duda eran las de gobierno, pero sin duda. Los maestros llegaban en su bochito y tenían su casita de interés social propia, bien vestiditos con su trajecito. ¿Un Forte? No, es más para acá la cosa. Y México tuvo un desarrollo tanto científico como artístico muy distinto al que tenemos ahora. Es decir, ya sabemos cómo puede funcionar este país. Lo que pasa es que se dejó de hacer y se olvidó el método que se utilizaba para que el país funcionara. Por eso Nuño, el secretario de Educación, no quiere que estudiemos historia, porque si no nos daremos cuenta que México sí ha funcionado y que dejó de funcionar por algo, entre otras cosas la falta de inversión en educación. ¿Qué querías agregar, Gina? Bueno, ahorita que hablan de la educación, por ejemplo, en Alemania, los niños desde que van a la primaria o la Grundschule son supervisados por los profesores para ver de qué son capaces. Y al final de la primaria ellos hablan con las mamás diciéndoles, bueno, su hijo tiene menos capacidades para resolver problemas, no sé, de inteligencia, entonces se va a una Realschule, que sea como un CONALEP o una escuela técnica, o si no se van a una secundaria, o los que van directamente a la preparatoria, que es el Gymnasium, son como muy inteligentes. Entonces quien entra a la universidad en Alemania es considerado como un cerebrazo, porque no todos son capaces de entrar ahí y son analizados desde la primaria. Sí, y se requiere de una preparación especial de los maestros para llegar a eso. Y ese es el problema, que no se está dando una preparación adecuada en las escuelas normales. Y ahí en el Gymnasium fue donde Einstein conoció a su esposa Genio, que era Maleva, la primera esposa, que le ayudó a hacer la teoría de relatividad. Ya después se divorció de ella. Tiene muchas ventajas. Así es. Y hay una serie en National Geographic que se llama Genio. Es la vida de Einstein y cómo colaboraba con su primera esposa, que era más inteligente que él. Imagínate, más inteligente que Einstein. Las mujeres siempre lo hemos sido.